Aquello que ellos confunden con la palabra primogénito es lo que el Padre ahora nos va a aclarar. Primogénito para los protestantes significa que María tuvo más hijos, pero la palabra de Dios no enseña eso. Vamos a oír por favor. Vamos a darle todos un dedito para arriba al video y vamos a compartir estas enseñanzas que nos ha dado el Padre Luis Toro. La Reina Valera, vamos a leer porque es la Biblia de los protestantes, porque a los protestantes les gusta que le lea con la Biblia de ellos, y es la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Le quitaron sabiduría a los protestantes de la Biblia. Sin embargo, de ahí vamos a leerla. Tome. Lucas capítulo 2, versículo 7. Aquí vamos a encontrar uno de los problemas que tienen los protestantes de malinterpretación de la Biblia. Y hoy para el protestante que quiera fundamentarse y quiera buscar en la Reina Valera lo que dice la Biblia, por qué María es virgen y cómo le han engañado, fíjense, podrán descubrirlo con la Biblia. No habrá ningún problema. Lo podemos descubrir. Lucas 2:7, dale. Y dio a luz a su hijo primogénito. Aquí está el descubrimiento de América. María no es virgen, porque Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Y una persona que tenga inteligencia sabrá que primogénito significa primero entre varios. Esa es la doctrina protestante. Pero una doctrina tan protestante, que no tiene fundamento bíblico. Oiga bien lo que dice el Padre Luis. La doctrina protestante nos enseña qué dicen los protestantes y qué enseña la Iglesia Católica. Por eso es importante escuchar los videos. Porque ustedes y yo a veces nos llenamos de doctrina protestante, nos llenan la cabeza de piojos y el Padre Luis nos va sacando los piojos, las malas ideas. Escuchen. Primero, primogénito según los protestantes significa primero entre muchos. Eso lo dicen los protestantes. Eso lo enseñan los falsos pastores. Hoy quiero decirle a los católicos y a los protestantes que primogénito no significa primero entre varios. Y si digo que el gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Con la Biblia Reina Valera, hoy le voy a demostrar a los protestantes que primogénito no significa primero entre varios. Que Jesucristo es el primogénito, pero no es el primero entre varios hijos. Eso es satánico, eso no es bíblico, eso no es cristiano. ¿Pruebas? ¿Quieren? Pruebas les doy. Ahí está, María dio a luz a su hijo primogénito. Versículo 21. Jesús. Estamos leyendo San Lucas capítulo 2, versículo 7. Pasamos ahora al versículo 21. Si usted tiene la Biblia, vamos a pasar al versículo 21, por favor. Jesús es primogénito y vamos a ver a qué edad Jesús es primogénito. Dale. Cumplido los 8 días para circuncidar al niño. ¿Cuántos días? 8. 8 días. A los 8 días ya sabían que Jesús era primogénito. Pregunto, ¿ya habían nacido los otros hermanos? No. Porque según los protestantes, Jesús es primogénito porque tiene más hermanos. A los 8 días de nacido, la Biblia llama a Jesús primogénito. Pregunto, ¿en 8 días ya parió María los demás hijos? ¿Y por qué la Biblia lo llama primogénito? Si no hay más, si hasta ahora es el primero. Y para que se den cuenta que no solamente a los 8 días, a los 40 días, siga con el versículo 22, lo vuelve a llamar primogénito. A los 40 días, lo vuelve a llamar primogénito. Dale. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor.
como está escrito en la ley del Señor. ¿Qué estaba escrito en la ley del Señor? Oigan, a los 40 días de nacido. Todo varón que abriere la matriz será llamado... No, aquí está. El descubrimiento ahora ya no de América, ahora del océano. Ellos ponen primogénito, es el que abre la matriz, dice ellos, el que abre la matriz. ¿Por qué no ponen primogénito aquí, sino el que abre la matriz? Para decir que María no es virgen, porque abrió la matriz. Cuando la palabra primogénito significa, según la Biblia, y por eso la Iglesia Católica lo enseña, significa primer nacido. Cuando ellos ponen el que abre la matriz, no significa el que deja a su mamá virgen, deja a su mamá no virgen. No, el que abre la matriz significa el primer nacido. Primogénito, ¿qué significa? El primer nacido. Vengan más o no vengan más, el primer hijo. Pero según dice, para que ustedes vean, que el que abre la matriz, ellos lo colocan así en la Biblia Reina Valera, significa primogénito. Lo vamos a mirar porque ahí dice, estaba escrito, repítalo. Todo varón que abriere más atrás. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito. Como está escrito. Vamos a irnos a donde está escrito. Y allá miramos qué es lo que está escrito en la ley de Moisés. Éxodo capítulo 22, versículo 28. Ahí estaba escrito. Pues vámonos para allá. Éxodo capítulo 22, versículo 28. Vamos todos a buscar en el Antiguo Testamento el libro del Éxodo. Capítulo 22, versículo 28, donde nos está enseñando la palabra de Dios qué significa la palabra primogénito. Miren cómo el Padre lo explica. Los protestantes están cambiando palabras para decir que María no es virgen, entonces escriben el que abre la matriz. La Virgen dejó de ser virgen. Pero entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 22, versículo 28, donde veremos qué significa la palabra primogénito. Están leyendo de la Reina Valera, por eso está haciendo la aclaratoria. Oigan. Mirar si primogénito es el primer nacido entre varios o el que le quita la virginidad a su madre. Se supone que no es el que le quita la virginidad a su madre, porque ya al tener relaciones con su esposo ya deja de ser virgen. Ya deja de ser virgen. Entonces cuando dice que abre la matriz no significa el que le quita la virginidad a su madre, porque ya al tener relaciones deja de ser virgen. Ya cuando nació entonces ya no era virgen. Dale. Éxodo 22, 28. Éxodo. Léalo, de la Reina Valera. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Siga. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Y escuche lo que viene. Me darás el primogénito Aquí de tus hijos. ¿Apareció la palabra? Primogénito. Dios dice, míos son los primogénitos, me entregarán los primogénitos. ¿Qué dicen los protestantes que es el primogénito? El primero entre varios. ¿Qué dice la Iglesia Católica y la Biblia que es el primogénito? El primer nacido, vengan más o no vengan más. ¿Dónde lo sustentamos? ¿Me entregarás otra vez al primogénito? Me darás el primogénito de tus hijos. Vamos a ver si primogénito significa primero entre varios. Me vas a entregar al primer nacido. No importa que vengan más o no vengan más. ¿Cómo sabemos?
por la edad en que se tiene que entregar el niño. Ponga cuidado. Continúa. Siga, siga. Los mismos harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre. ¿Cuántos días estará con su madre? 7. Y al octavo día Y al octavo día me lo darás. me lo dará. Pregunto, a los 8 días de nacido su primer hijo, ¿usted sabe si vienen más o no? Primogénito no significa primero entre varios, porque el primogénito se tenían que entregar a Dios a los 8 días de nacido. ¿Dónde están los otros? Jesús a los 8 días de nacido, dice la Biblia, ya era primogénito a los 8 días de nacido. Ve acá, muchachita, ven acá. Esta muchachita está embarazada, según la ley, pare, el niño tiene 8 días de nacido. Es el primer hijo, porque para que sea primogénito tiene que ser el primero. 8 días de nacido. ¿Qué dice la Biblia que tenía que hacer? Entregarle su primogénito ¿a quién? A Dios. Es el primero. Tiene 8 días de nacido. Ella va y se lo entrega a Dios, porque es el primogénito. Cuando se lo entrega a Dios, allá lo recibe el sacerdote, póngale así, en representación de Dios, y en ese momento a ella le da un infarto y se muere. Pregunto, ese niño que está en manos del sacerdote, 8 días de nacido, ella es primeriza, ¿es primogénito o no? Pero ella se murió. Sigue siendo primogénito, pero ya se murió y no puede parir más. Porque primogénito no significa primero entre varios, como dicen los protestantes. Primero entre varios no, significa primer nacido. Pero no solamente eso, gracias. El primogénito no es solamente el primer nacido. El primogénito era aquel escogido, consagrado y bendito por Dios. El que recibía las bendiciones de Dios. Ese es el primogénito. Los protestantes no lo saben. Y dice, es que Jesús es el primogénito de María, porque María tuvo más hijos. Miren que primogénito, según la Reina Valera, no significa primer nacido entre varios. Significa, sí, el primer nacido, pero también el heredero de las bendiciones y de las promesas de Dios. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 16 de la Reina Valera. Hebreos 12, 16. Vamos a buscar todos la cita bíblica, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Les recuerdo que el Padre Luis está leyendo las citas bíblicas desde la Reina Valera, de manera de que si hay algún católico que pregunte por qué, porque resulta que estos videos los van a ver los protestantes, y como no lo van a ver los protestantes, es necesario que ustedes y yo podamos saber lo que dice la Biblia de ellos. Hebreos capítulo 12, versículo 16 de la Reina Valera. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios acerca de esta cita bíblica. Vamos a encontrar aquí la palabra primogénito. Y nos va a contar algo que ustedes ya lo saben, pero que me gusta escucharlo de la Biblia para que ustedes se den cuenta qué significa primogénito. Y que primogénito no significa el primer nacido entre varios. Dale, 12, 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que para una sola comida, pongan la lupa y háganle zoom para que puedan descubrir la palabra primogénito. Que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué vendió Esaú? Su primogenitura.
Ahora pregunto, si primogénito significa primero entre varios, ¿podría Esaú venderle la primogenitura a Jacob? No, porque si primogénito significa, como dicen los protestantes, primero entre varios, entonces nunca Esaú podría venderle la primogenitura a Jacob. Porque para vendérsela, ¿qué tenía que hacer? Ya grande, meterse en los dos en la barriga de la mamá. Y le dice Esaú a Jacob, salga usted primero porque usted tiene que ser el primogénito. Primogénito es el primero entre varios. Así que nazca usted primero y después salgo yo. Como somos varios, entonces usted pasa a ser el primogénito. Pero dice la Biblia que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. ¿Cómo se la vendía si no entraron en el vientre de la madre y volvieron a nacer? Ustedes han de saber, ya saben la historia, que Esaú le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Y qué fue lo que recibió José en lugar de Esaú? Las bendiciones de su padre Isaac. Recibe las bendiciones. Después Esaú se lamenta y ya no había bendiciones. ¿Se acuerda que Jacob se vistió con piel de oveja, no sé qué, para que no se diera cuenta que era él, porque él no tenía vellos y el otro sí? Y engañó a su padre y su padre dijo, uy, la voz es la de Jacob, pero el olor es el de Esaú porque había echado el perfume de Esaú. Y lo bendijo, y llegó Esaú y le dijo, padre, vengo para que me bendiga. ¿Cómo? Yo ya te bendije. No, sí, ya te bendije. Oye, ese sinvergüenza Jacob me robó la primogenitura, las bendiciones. Entonces los protestantes no saben que el primogénito es el que recibe las bendiciones de Dios. Ahora, como ellos no saben, se inventan esto. Ellos inventan esto. Ajá, mire, cuando la Biblia habla del hijo de María, dice que Jesús es el primogénito. Significa que María tuvo más hijos. Si Jesús fuera único hijo de María, la Biblia no lo llamaría primogénito, la Biblia lo llamaría unigénito. Y usted dice, claro, unigénito viene de único y primogénito de primero entre varios. Uy, los evangélicos sí saben. Y ustedes van a descubrir que los protestantes, para engañar a la gente, dicen, mira, ¿cuántos hijos tiene Dios de su propia naturaleza? ¿Uno o varios? Uno. Y cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, habla del Hijo unigénito de Dios, porque es único. Y cuando la Biblia habla del Hijo de María, habla del Hijo primogénito, no habla del único. ¿Por qué no dice único hijo de María, unigénito? Y ya sabríamos que María tuvo un solo hijo. Y usted dice, sí. Y para peor todavía le toman a San Juan capítulo 1 versículo 18 y le muestran con cita bíblica para taparle a usted los ojos, para taparle el cerebro. Y usted dice, tienen razón. Los protestantes sí saben de Biblia. Juan capítulo 1 versículo 18. Vamos a buscarla todos, cita bíblica, San Juan, capítulo 1, versículo 18. De manera de que ustedes y yo podamos ver en la palabra de Dios esto que los protestantes nos están enseñando de la palabra unigénito y primogénito. San Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el unigénito Hijo. ¿Ve que cuando se refiere a Dios no habla de primogénito? Habla de unigénito porque es único. Esa es la cita bíblica que utilizan los protestantes para decir que Cristo es Hijo unigénito. Vamos a aprender. ¿Y por qué cuando habla del Hijo de María no habla de unigénito? Habla de primogénito. Ahí el católico comienza a temblar. A mí me engañaron. Sí. Me engañaron. Y le presentan esa cita y le presentan también Juan 3:18. San Juan capítulo 3, versículo 18, también vamos a escribirla
de manera de que la podamos tener. San Juan, capítulo 3, versículo 18, para que ustedes y yo veamos cuáles son los ataques de las sectas protestantes, cómo nos están atacando y cómo ustedes y yo nos podemos defender acerca de este tema de la palabra unigénito, primogénito, que los protestantes han confundido y han dicho que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, mientras que cuando habla de la Santísima Virgen María se refiere al primogénito. Ellos dan a entender que por eso la Biblia enseña que Jesús tuvo más hermanos y que María tuvo más hijos. San Juan capítulo 3 versículo 18. Vamos a escribirlo en los cuadernos y vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Juan 3:18, para reafirmar lo que ellos enseñan. Y dice, esto es así, y está en la Biblia. Y usted dice, claro, está en la Biblia, yo le creo. El que en él cree no es condenado, pero el... 3:18, Juan, siga. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Único, unigénito significa único. Y María no parió al unigénito, parió al primogénito. ¿Por qué la Biblia no llama a Jesús con referente a Dios primogénito, sino unigénito? Permítanme que me dirija a los protestantes que me están siguiendo. Protestantes, con la Reina Valera, la Biblia de ustedes, les voy a tumbar sus mentiras. Sepan que la Biblia habla de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, pero también habla que es el Hijo primogénito de Dios. Y le voy a dar capítulo y versículo. ¿Qué pasa cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito de Dios? ¿Qué pasa? Yo sé que los protestantes estarán diciendo que el cura está loco, eso no lo dice la Biblia. Aquí se va a estrellar el cura, pero se la voy a comprobar con la Reina Valera para que salga a flote las mentiras de ustedes. Si la Biblia habla que Jesús es el Hijo primogénito de Dios, y si es el primogénito, quiere decir entonces de que Dios tiene más hijos de su misma naturaleza. No, entonces ¿por qué Jesús es primogénito? ¿Por qué es primogénito? Entonces, y si primogénito es el que hace que su madre pierda la virginidad, entonces si Jesús es el Hijo primogénito de Dios, entonces vamos a ponerle que diga, entonces es el primogénito porque es el primero y después venimos nosotros. Entonces, ¿cuál fue la mamá que nos parió a todos? Miren cómo la Biblia habla en Hebreos capítulo 1 versículo 6, que Jesús es el primogénito de Dios. Hebreos capítulo 1 versículo 6. Hebreos 1:6. Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a ver, vamos a buscarlo todos en la Biblia. Los que están llegando, los quienes son nuevos, sean bienvenidos. Y estamos leyendo la palabra de Dios de formación bíblica. Estamos viendo un video del Padre Luis cuando predicó en Argentina y nos enseñó acerca de la palabra primogénito, unigénito. Hebreos 1:16. Los que son nuevos en el canal, los invitamos a que podamos participar. Y no significa el que abrió la matriz a la mujer de Dios. No. Significa primogénito, el que recibe las bendiciones de Dios. Hebreos capítulo 1 versículo 6. El heredero de las promesas, Hebreo mismo lo va a decir, ponga cuidado. Reina Valera, claro. A los protestantes no le podemos hablar si no es con la Biblia. Reina Valera. Y otra vez, cuando introduce al primogénito. ¿A quién? Al primogénito. ¿A quién? Al primogénito. Protestante, la Biblia sí dice que Jesús es el primogénito, Hijo de Dios, no el unigénito, como ustedes dicen. Habla de unigénito para decir que es único, y habla de primogénito para decir que es el heredero de las promesas de Dios. Oiga,
Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, Primogénito no significa primero entre varios, porque Dios tuvo un solo hijo, el unigénito, Cristo. Primogénito significa el heredero de las promesas de Dios. ¿Y cómo sabemos que es el heredero de la promesa? Porque está escrito ahí mismo en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Del primogénito, antes de hablar del primogénito, dice, ¿por qué es primogénito? Dale, del 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Único. a quien constituyó heredero de todo, Heredero de todo, siga. y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Es el único Hijo de Dios, que es el heredero de todo, el que recibe las bendiciones de Dios, que es el de la misma sustancia, siga. y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Es el único Hijo de Dios, pero además es el primogénito, y no significa primero entre varios porque es el único Hijo de Dios. Significa el heredero de las promesas de Dios. de Dios. Apocalipsis. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. A ver si es el 1. 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de el los primogénito. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Vamos a buscarlo todos. Apocalipsis 1:5, donde nos enseña que Jesucristo es el primogénito. Estamos leyendo de la Reina Valera, Apocalipsis 1:5. Jesucristo es primogénito, heredero de las promesas. No es el primero entre varios, es el primogénito. Ahora, ¿quieren ver que primogénito no significa primero entre varios? Éxodo capítulo 4, versículo 22 de la Reina Valera protestante, búsquenlo. Éxodo 4, 22. Van a ver ustedes. Vamos a buscar Éxodo capítulo 4 versículo 22 para que ustedes y yo tengamos la oportunidad de aprender de este tema de formación. Lo que los protestantes dicen que Jesucristo es el unigénito de Dios y primogénito de María. Por tanto, la Virgen María tuvo más hijos. Y el Padre Luis nos está mostrando que la palabra primogénito significa primero, heredero de las promesas. Y unigénito, hijo de Dios, significa el único hijo de Dios. Estamos leyendo Éxodo capítulo 4, versículo 22. Que primogénito no es aquel que abre la matriz para quitarle la virginidad a María, como dicen los protestantes. A Petronilo le patina el coco. Van a ver ustedes a un primogénito que no le quitó la virginidad a nadie, porque el primogénito no es el que le quita la virginidad. Primogénito es el consagrado por Dios. Escúchenlo. Y dirás a Faraón, Dirás al faraón, Dios manda a Moisés ante el faraón. ¿Y qué le dirá al faraón? Jehová ha dicho así, Jehová ha dicho así. Pongan cuidado, pongan la lupa. ¿Qué ha dicho Jehová? Israel Israel, el pueblo, la nación de Israel, es mi hijo, mi hijo mi primogénito. primogénito. Si Israel es el primogénito, ¿le quitó la virginidad a su madre? ¿Cuál es la mamá? No le ha quitado la virginidad a su madre y es primogénito. Pero ojo, Israel no es el primer pueblo que existía. Hay pueblos más viejos que Israel. ¿Y por qué es el primogénito? No es el primero simplemente. Es el heredero de las promesas de Dios. Dios hizo un pacto con Israel y por eso se llama primogénito.
Tengo los pelos del gato en la mano, tengo pruebas. Primogénito es el heredero de Dios, no es el primero entre varios que le quita la virginidad a su madre. Invento de los protestantes. Con Biblia se lo estoy comprobando, protestante. ¿Y sabe por qué se molesta y me insulta? Porque le tumbo sus argumentos y esas mentiras quedan al descubierto, porque la mentira dura hasta que llega la verdad. Y llegó la verdad, le llegó la hora cero a ustedes, protestantes. Tantas mentiras, el mundo ha de conocer la verdad. Y viene la pregunta, señor cura, y si usted dice que el primogénito no es el que abre la matriz, entonces díganme, ¿cómo nació Jesús? ¿Cómo nació Jesús? ¿María parió o no parió a Jesús? Según dice Lucas capítulo 2, versículo, léalo desde el 6 en adelante, de la Reina Valera. San Lucas capítulo 2 versículo 6. Vamos a ver ahora por qué los católicos enseñan que María es virgen si Jesucristo nació de ella. El Padre Luis nos va a explicar este punto para que ustedes y yo podamos entenderlo. San Lucas en el capítulo 2, vamos a buscarlo todos, versículo 6 y siguiente. María sí parió a Jesús. Y si lo parió, ¿cómo dicen ustedes los católicos que sigue siendo virgen? Y si sigue siendo virgen, ¿cómo lo parió? ¿Cómo nació el niño? Escuchen. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz. ¿Saben qué es dar a luz? Parir. ¿Y otra vez? Y dio a luz a su hijo primogénito. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Cómo lo parió? Y entonces me hacía una vez una pregunta en protestante. A usted no le voy a hablar, cura. Voy a preguntarle a las mujeres. Y le preguntó a las mujeres: mujeres, ¿puede una mujer parir y seguir siendo virgen? Y las mujeres dijeron: no. ¿Puede existir una mujer que para y siga siendo virgen? Y ellas dijeron: sí, María. Y le salió el tiro por la culata. Pero padre, ¿cómo se explica que María haya parido y siga siendo virgen? Pero antes de explicarle eso, me acordé de Zacarías capítulo 12, versículo 10, una perla preciosa para los... Zacarías capítulo 12, versículo 10, vamos a escribirla en nuestro cuaderno de apuntes. Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice el Padre, una perla preciosa para los protestantes. Vamos a buscarla. Jesús es el unigénito y también es el primogénito. Jesús es las dos cosas. Es el único y es primogénito. Respiren profundo, protestantes, para que no les dé un infarto. Respiren profundo. La Biblia Reina Valera en Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice que Jesús es el unigénito, es decir, el Hijo único. Porque unigénito significa único. Protestante, la Biblia dice que Jesús es el Hijo único, pero que a la vez Jesús es el primogénito. Si es el único, ¿cómo es primogénito? Porque ustedes dicen que primogénito es el primero entre varios. Con la Biblia yo les voy a mostrar que Jesús es el primogénito y a la vez es el unigénito. Entonces no es primero entre varios, porque o es unigénito o es primogénito.
Si es, según la doctrina protestante, primogénito es primero entre varios, Jesús no puede ser el unigénito. Pero si es la doctrina católica, que primogénito es el heredero de las promesas de Dios, entonces Jesús puede ser el unigénito y puede ser el primogénito, el heredero de la promesa de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? A las pruebas me remito. El gato es blanco. Tengo los pelos del gato en la mano. Busquen los protestantes para que mueran por sus propios ojos, para que nadie los engañe. Y no diga, es que el cura habla sin la palabra de Dios. Ese tiene a Satanás. No, señor. Va. Escúchenlo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ajá. Y escuche qué pasará con esa casa de David. Escuche. Y mirarán a mí, Y me mirarán a mí. a quien traspasaron, ¿A quién traspasaron? ¿A quién fue que traspasaron? A Jesucristo. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Y escuche. y llorarán Y llorarán. como se llora Listo. Como se llora por un hijo unigénito. por un hijo unigénito. Jesucristo es el unigénito. Pero listo. Es unigénito y no solamente unigénito. También es primogénito. Listo con la cámara. No he tomado la foto, esperen que la tomen. Afligiendo. Deje, apúrele para tomar la foto. Otra vez, unigénito. Llorarán como el que llora. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, Y ahí viene, listo la cámara. afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¡Pácata! Las dos. Jesús es unigénito. Pero también es primogénito. Es el hijo único, Primogénito. pero que ha recibido las bendiciones de Dios. Es unigénito y primogénito al mismo tiempo. Esto significa que el primogénito no significa primero entre varios. Para que no diga que hay más, dice que es unigénito. Y para que sepa que es el heredero de las bendiciones de Dios, dice que es primogénito. Ahora, protestantes, ¿cómo le quedan las mentiras? Por eso ustedes se ponen bravos conmigo, porque les muestro la verdad y la mentira dura hasta que llega la verdad. Por eso sus mentiras se acabaron. Ahora vamos a ver. Ahora sí, ¿y cómo hacemos que María sea virgen? Porque parió. Y me dijo un protestante un día, señor cura, ¿y cómo nació el niño? Y yo le respondo cuando usted me responda, ¿cómo entró? Porque si para usted es imposible cómo salió y no lo entiende, yo no entiendo cómo entró. Porque imagínese que a usted le llegue su hija de 15 años y usted le vea, mija, ¿y eso? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero usted no estuvo con nadie, mamita, con nadie. Eso no la cree nadie. Eso no la cree nadie. Pero nosotros lo creemos porque en la Biblia está escrito que fue por obra del Espíritu. Y María parió y sigue siendo virgen. Y nosotros lo creemos porque está escrito en la Biblia que ella es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Pero ¿cómo salió? Ah, ¿quieren la explicación?